Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta a usted en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho a la salud, el derecho constitucional, porque no cabe duda que usted merece vivir en condiciones dignas. Y esas condiciones de dignidad solamente se pueden lograr en la medida en que tengamos asequibilidad a los principales derechos. No basta solamente con tener buena salud, sino que adicionalmente hay que tener un trabajo en condiciones dignas, una vivienda, una seguridad. Eso sí que adolece esta maltrecha sociedad. Una seguridad ciudadana donde la persona pueda sentirse plenamente seguro cuando camine o se desplace por cualquier calle de nuestras ciudades. Y allí hay que trabajar, y trabajar mucho. Pero no es un papel que solamente tiene que hacerlo el Estado, sino ustedes, señor televidente. Empezamos con nosotros. Buen comportamiento permite tener una muy buena calidad de vida. Tablero Jurídico se emite gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia y puede usted comunicarse a los teléfonos 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. Nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su inquietud y nosotros le vamos a resolver. Mientras tanto, vamos a hablar de una preguntita que nos hicieron a nuestro correo electrónico y nos preguntan si el porcentaje de la pensión de vejez en Colombia, en cualquiera de sus modalidades, es igual al porcentaje de la pensión por invalidez, es decir, pensión por invalidez, pensión por vejez. ¿Cuál tiene un mayor porcentaje o un mayor reconocimiento? Es la pregunta que nos han dejado allí en nuestro correo electrónico y que vamos a responder, como solemos hacerlo aquí, con pedagogía, para que todos interpreten. Establecemos que si se trata de una pensión de vejez, de conformidad con la disposición que está vigente hoy, Ley 100 modificada por la 797, el IBL de una pensión de invalidez arranca con un 65%, 65%, artículo 34 de la Ley 100. Arranca con un 65% y tiene un tope máximo que es del 80% hoy. Para que usted le reconozcan un 65% de IBL, es necesario tener cotizados el número mínimo de semanas para la pensión de vejez, es decir, 1.300 semanas, como lo indica el artículo 33 de la Ley 100. Estas 1.300 semanas se están exigiendo desde el 1 de enero del año 2015. Pues anteriormente se exigían 1.275 en el año 2014, en el 2013 eran 1.250
Y así le fuimos reduciendo inicialmente hasta llegar al año 2005, porque la pensión se obtenía con 1000 semanas, mínimo. Esto con la ley 100. Pero si nos devolvemos más atrás todavía, del año 2004, nos encontramos que el decreto 758 reconocía pensión con 500 semanas mínimo, siempre y cuando estas hubiesen sido cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Y como el decreto 758, la edad mínima para pensionarse por una mujer eran 55 y en el caso de los hombres eran 60 años. El número mínimo entonces, recordemos, estaba en 35 años para las mujeres, 60 para los hombres. Y además debían tener 500 semanas como mínimo o 1000 semanas durante toda la historia laboral. El IBL arrancaba con un 45%, es decir, si usted cotizaba solamente 500 semanas en los últimos 20 años, es decir, entre los 35 y los 55, si es mujer, entre los 40 y los 60, si es hombre, esas 500 semanas le representaban a usted un 45% del índice básico de cotización, es decir, sobre el salario que usted aportaba al sistema pensional. Sin embargo, el mismo decreto 758 establecía que por cada 50 semanas adicionales a esas 500 le iban a reconocer a usted un incremento del 3% para sumárselo al 45% inicial por cada 50 semanas. Es decir, que ese IBL iba subiendo 3% por cada 50 semanas hasta llegar a un tope máximo del 90%. Ya vamos a ir con televidente. Así lo indicaba el decreto 758 e incluso podemos decir que lo indica porque este decreto está vigente, solo que se le aplica a las personas que están inmersas en el régimen de transición. Y vamos a ampliar esto una vez respondamos la pregunta del televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Te habla Luis Enrique Tenorio, el veedor ciudadano de la Comuna 5. ¿Cómo ha estado? Don Luis Enrique Tenorio, de la Comuna 5. Cuéntenos, don Luis Enrique, su inquietud, ¿cuál es? Doctor, muchas gracias. Es que tengo la siguiente inquietud. Hace aproximadamente 3 semanas me falleció una cuñadita y ella no tiene ni hijos ni esposo y tiene una hermana que es mayor, tiene 80 años. ¿No tiene qué? ¿No tiene hijos? No tiene hijos ni tiene esposo. Tiene una hermana que tiene 80 años y ella económicamente veía por ella. Sí. Ella tiene una incapacidad de artritis, inclusive ya está sentada en sillita de ruedas. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Ella tiene derecho de pronto a esa pensión de sustitución de la hermana? ¿La hermana era pensionada? No, la hermana no es pensionada, la hermana no es pensionada. No, la causante, la fallecida, ¿era pensionada? Perdón, ¿cómo dices? La fallecida era pensionada. Sí, la fallecida era pensionada de Colpensiones. Y no tenía hijos ni esposos. No tiene hijos ni esposo, era hermana menor que la otra que quedó, que es la mayor que ella. Perfecto. Entonces vamos a responderle. Una preguntita, doctor, es que si ella tiene derecho, es cierto que a mí me toca conseguir tanto el registro civil de nacimiento de la fallecida como el registro civil de nacimiento de la otra para demostrar el parentesco, y si ella por tener 80 años también hay que llevarla a la calificación del médico o por la edad o por pensiones le exige que sea calificada para ver si tiene esa invalidez. Correcto. Vamos entonces a responderle las dos preguntas. Si en efecto es o no beneficiaria de la hermana y qué requisitos debe acreditar ante la administradora de pensiones Colpensiones. Esa es la pregunta. Sí, doctor.
Bueno, puede colgarnos, don Luis Enrique. Bueno, mi Dios lo bendiga y gracias por su colaboración. A usted, don Luis Enrique Tenorio. Recuerden a ustedes, todos los líderes comunales, que pueden organizar en el escenario de su comuna, de su barrio, allí ese sitio que es el idóneo para aglutinar la comunidad. Y nosotros vamos a darles charlas en materia de seguridad social, cuando ustedes así lo determinen, en materia de alimentos, en materia de seguridad social, entre otras cosas, porque nosotros, por supuesto, estamos es para servirle a la comunidad. Y en el caso del amigo Luis Enrique Tenorio, líder comunal de uno de nuestros barrios, específicamente la Comuna 5, estamos prestos para eso. Vamos a entrar en detalle frente a la pregunta que usted nos formula. ¿Qué sucede si fallece una persona, amiga suya, conocida suya, que era pensionada por Colpensiones, no tenía esposo, no tenía hijos, o de tener esos hijos ya no tenían derecho a reclamar, y sí tenía una hermana de 80 años de edad sin posibilidad de ingresos? Esa pregunta se la vamos a responder a don Luis Enrique Tenorio, pero tenemos otro televidente en línea, acumulamos la pregunta y ya vamos con la respuesta. Televidente en línea, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias a Dios. Le escucho un poco distante, ¿cuál es su nombre? Me lo rechazo, por favor. Pedro, Me lo rechazo. ¿cuál es su nombre? Voy a hacer una preguntita, disculpe. Sí, señor, ¿cuál es su nombre? El nombre me lo reservo, por favor. Bueno, cuéntenos cuál es su inquietud, pero vamos a ver si mejoramos el sonido, porque no está en buenas condiciones, no le escucho bien cuando usted vocaliza. Por favor, cuéntenos cuál es su inquietud. Gracias. Es que resulta que tengo un problema. Yo fui operado hace 3 años de columna. Fue operado de la columna hace 3 años. Y en el 4 de los 5. Sí, señor. Entonces empecé que yo voy a ir para acá, que queda mal. Yo trabajo un día, 2 días, y estoy con ese dolor, y ya me mandaron donde el médico, y el médico ahora me dijo que no me podían volver a operar. El médico le dijo que no lo podía volver a operar. Exactamente, sí, señor. ¿Usted es trabajador dependiente o independiente? Trabajo en una empresa. Trabaja en una empresa. ¿Cuánto tiempo lleva incapacitado? Bueno, en el momento no estoy incapacitado. Correcto. ¿No está incapacitado en el momento? No, señor, no. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa? Llevo 1044 semanas. 1044 semanas. ¿Y qué edad tiene? 53. 53 años. Bueno, nos pregunta usted qué hacer en ese caso. Sí, ¿cómo no? Bueno. Porque yo mantengo muy enfermo. Bueno, mi señor, ahorita le damos respuesta entonces. Vamos a responderle al amigo Enrique Tenorio, don Luis Enrique Tenorio de la Comuna 5, que nos había manifestado que hay una persona que ha fallecido, tiene una hermana de 80 años, no tiene más beneficiarios. Pues bien, don Luis Enrique y demás televidentes, vamos a remitirnos al artículo 46 y 47 de la Ley 100. 46 y 47 de la Ley 100. En el artículo 46 definimos lo que es la pensión de sobreviviente, bien por muerte del pensionado o bien por muerte del afiliado. Había que hacer o hay que hacer la precisión. El afiliado da derecho a la pensión de sobreviviente. El pensionado da derecho a una sustitución pensional. Para hacer esa precisión, que se usa indistintamente como pensión de sobreviviente, pero hay que hacer la precisión desde el punto de vista jurídico. Allí se establecen los requisitos.
Como en este caso la persona fallecida ya es pensionado, deja un requisito inobjetable para la ley. Y no hay que mirar. Distinto es si fallece alguien que está cotizando, se entra a mirar la densidad de semanas para establecer si en efecto los beneficiarios tienen o no derecho a reclamar, de acuerdo a la densidad de semanas. Pasamos al segundo ítem, que es el artículo 47, y allí la ley define claramente quiénes son los beneficiarios y qué requisitos deben cumplir para poder acceder a esa pensión de sobreviviente o a esa sustitución pensional, como es el caso que usted nos consulta. En primer lugar, dice el artículo 47, está la cónyuge, compañera o compañero permanente, al igual que los hijos. Si el causante dejó hijos y dejó compañera, compañero, esposa, esa pensión se va a dividir en partes iguales, un 50% para la cónyuge, para los hijos el otro 50%. Si dejó varias compañeras permanentes, la pensión, el 50% se va a distribuir entre esas 2, 3, 4, 5 compañeras permanentes o las que sean. La ley no establece. Y como hay algunos sujetos, especialmente sujetos, porque en las mujeres casi nunca sucede ese caso, ello no significa que no se pueda presentar, pero casi siempre los hombres son los que dejan 2, 3, 5, 10 mujeres. Todas lloran en el velorio, e incluso han habido casos en donde están llorando 5, 6, 7 mujeres y un muchacho, porque el fallecido, al parecer, también les gustaban los enredos de andar con muchachos por allí. Todos tienen derechos por igual, de acuerdo al tiempo que hayan convivido, pero siempre y cuando hayan compartido los últimos 5 años con el causante. Los últimos 5 años con el causante. Recordemos, antes de la ley 797 se exigían únicamente 2 años de convivencia o los 2 últimos años anteriores al fallecimiento para tener el derecho. Hoy se requieren 5 años que la persona que vaya a reclamar la pensión, en calidad de compañero o compañera permanente, acredite haber convivido los últimos 5 años con el fallecido. Entonces, en ese primer ítem tenemos cónyuge, compañeras, compañeros permanentes y los hijos. Los hijos, repito, 50% para ser distribuido entre uno o varios hijos con derecho, y el otro 50% con la esposa. Si el causante no dejó esposa, no dejó compañero, no dejó hijos en ese evento, la pensión debe pasar en cabeza de los padres, pero para los padres se exige un requisito, y es de que los padres dependan económicamente de ese hijo y carezcan, es decir, carezcan de recursos. Allí en ese evento la pensión va a radicarse en cabeza de los padres. Así lo establece la ley de manera clara. Precisamos también que si esa persona convive con un compañero o una compañera permanente, y esa compañera permanente tiene menos de 30 años, para tener derecho a la pensión requiere haber tenido un hijo con esa persona. De lo contrario, le reconocen el derecho si es menor de 30 años, pero a cambio debe cotizar su propia pensión. La norma dice durante 20 años, porque así establecía inicialmente la ley 100, 1000 semanas, y con esas 1000 semanas reconocían la pensión. Entonces le dicen, si es menor de 20 años la compañera o compañero del causante, menor de 30 años, y no tiene hijos, es indispensable que la persona, al reconocerle la pensión, de allí mismo se va a extraer el aporte para estructurar su propia pensión. Durante 20 años le van a descontar.
Luego, si no hay hijos, no hay esposa, compañero permanente, no hay padres, ahora sí, don Luis Enrique Tenorio, vamos a revisar cómo está de hermanos. Y son los hermanos los que entran en ese tercer renglón, cuarto renglón diríamos, a reclamar. En el caso que usted nos está consultando, efectivamente, la persona o esa señora de 80 años tiene derecho, porque ella dependía económicamente de la hermana. Y si dependía económicamente de la hermana, basta simplemente con una prueba sumaria. Y una prueba sumaria es una prueba testimonial. 2, 3 vecinos se reúnen, manifiestan bajo la gravedad del juramento que conocían a la causante y que efectivamente conocen a la hermana beneficiaria de la pensión de sobreviviente y que dependía económicamente de ella para poder entrar a demostrarle al instituto. Y en efecto, para poder demostrar el parentesco, se requiere el registro civil de nacimiento, porque allí es donde está demostrado el parentesco. Recordemos que pueden haber otros documentos, la partida de bautismo, porque si tiene 80 años, lo más probable es que no se exigiera registro civil, porque el registro civil se exige del año 1936, y si tiene 80 años significa que esa persona está más o menos rasante con el tiempo en que empezó a exigirse dicho registro. O el registro civil, si es después del 36, o si es de antes de 1936, se requiere acreditar con la partida de bautismo. De hecho, y le recordamos a todos, que el documento idóneo es el registro civil, porque ya la Iglesia no tiene el concordato con el Estado, donde lo que el Estado indicara, lo que indicara la Iglesia, tenía validez ante la ley. Ya se requiere un reconocimiento previo de la legislación colombiana con esa Iglesia, porque no solamente es la Iglesia católica, sino todos los credos religiosos que conforme al artículo 19 de la Constitución Política tienen igual derecho frente al Estado, frente a la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer, don Luis Enrique Tenorio? Acreditar ese documento que inequívocamente conduzca a pensar que dependía económicamente de la fallecida y que además debe mostrarse el parentesco. Esto es sustancial para poder reconocerle el derecho a esa pensión. Comience los trámites. En pantalla está nuestra dirección, nuestros teléfonos. Usted nos puede visitar, nos puede llamar y le vamos a seguir ampliando la información para que esa persona pueda disfrutar de los muchos años que le quedan aún de por vida de la pensión que correspondió a su hermana. Nos vamos con el amigo que no quiso dar el nombre, se lo reservó, pero eso no es obstáculo para que no podamos orientarle. Aquí le pedimos el nombre a la persona para identificar y responderle en los mismos términos, con nombres propios. Pero si usted se quiere abstener de no dar el nombre, no hay problema. Aquí se puede poner cualquier nombre, menos de aquellos personajes desagradables que andan por allí causando mal a la sociedad. Entonces, nos manifiesta el amigo que hace 3 años largos viene con un problema de columna. Ya fue intervenido quirúrgicamente en los discos L4 y L5, pero el problema no mejora. Sigue con las mismas dolencias, un día trabaja, otro no, va a la empresa, lo incapacitan, pero por poco tiempo. Nos pregunta qué hacer al respecto si se tiene en cuenta que tiene únicamente 53 añitos y 1044 semanas. Si es para pensión de vejez, aún le faltan 11 años, le faltan 9 años, si es para pensión de vejez, y si es para pensión de invalidez, se requiere cumplir con lo que le vamos a indicar. No basta con que usted se sienta mal de salud. Recuerde que hay unos personajes, unos profesionales que son quienes deben indicar en qué momento hacerle la calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo cierto es que si usted se siente mal de salud, no está obligado a trabajar, pero sí está obligado el médico de cabecera que le atiende a usted a darle las incapacidades de rigor
hasta donde ellos consideren puede usted recuperar su salud. Al respecto, mi querido amigo, nos vamos a referir al artículo 41 de la Ley 100, que fue modificado por la Ley 962 del año 2005 y posteriormente por el Decreto Ley 019 del año 2012. Allí se indica todo el procedimiento que se debe seguir para llegar a la calificación de una persona. Yo, usted, cualquiera de nosotros, puede estar incapacitado durante 1 año, 5 años o más tiempo, pero hasta que no sea calificado, no se puede reclamar el derecho a la prestación económica por invalidez. Y en este caso, ya se surtió gran parte de esas etapas. Fue valorado, fue atendido, se le suministraron medicamentos, citas con especialistas, hubo intervención quirúrgica, terapia, pero lamentablemente su problema de salud continuó. Usted no se mejoró. Y como no se mejoró, usted debe exigirle a su médico de cabecera, a ese médico especialista que realizó la intervención quirúrgica, que lo remita para calificación por parte del fondo de pensiones donde usted se encuentra vinculado. Allí usted no va a necesitar sino 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Ya vamos a ir con televidente en línea. No se me puede confundir la gente pensando en que si su enfermedad o su accidente fue hace 3 años, es a partir de esos 3 años hacia atrás que se van a contar las 50 semanas de que hace mención el artículo 39 de la Ley 100, modificado por la Ley 860 del año 2003. Aquí tenemos que precisar que una cosa es la fecha de los hechos, bien del accidente, bien de la enfermedad, y otra cosa es el momento en que se estructura para los médicos la pérdida de capacidad laboral. Y es en ese momento en que uno toma la partida hacia atrás y cuenta 50 semanas. Estamos hablando casi de una persona que ha venido con estabilidad laboral, luego allí no vamos a hacer sumas para saber si tiene o no la densidad de semanas que se exigen. Lo cierto es, mi estimado señor, que usted debe presentarle petición a su médico especialista para que lo remita al fondo de pensiones donde usted se encuentra, en tratándose de una patología de origen común, porque si es de origen laboral hay que remitirlo no al fondo de pensiones, sino a la administradora de riesgos laborales. Una vez se haga esto, es necesario, es indispensable que usted lo califiquen con el 50 o más % de pérdida de capacidad laboral para poder acceder a una pensión por invalidez. Artículo 38, Ley 100. Y vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Bueno, parece ser que tenemos problema de comunicación. No se me desesperen porque aquí hay respuesta para todos. 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. Líneas de participación que siguen habilitadas y nos vamos con nuevo televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, señor. ¿Cuál es su nombre? Bien. ¿Dónde nos llama? Sí. ¿Aló? Sí, señora. ¿Cuál es su nombre? Aló, de Guacarí. De Guacarí. ¿Y cuál es su nombre? Marta. Doña Marta, le pedimos a usted el favor de que le baje un poco el volumen al televisor mientras usted me formula la pregunta. Cuando le vaya a responder, súbale todo el volumen, llame a los vecinos del barrio para que escuchen la respuesta. Pero de momento, si le baja el volumen, mejoramos la comunicación y no hay allí ese ruido que no permite captar bien el mensaje que usted quiere transmitir. Buenas tardes, cuéntenos, mi señora. Sí, señor, mi esposo murió hace 4 años. Sí, señora.
Sí. Nos presentamos dos personas a reclamar. Sí, Una compañera permanente y la esposa, que soy yo. sí, Sí. El señor, pues estábamos separados, pero sin embargo, pues él iba por los hijos y todo. sí. A mí me fue negado porque él tenía esa compañera permanente. Sin embargo, el matrimonio no se había disuelto, la sociedad conyugal. Sí. Entonces, pues a mí me negaron, pero no sé usted qué dice en ese caso. Vamos a mirar, recuérdeme su nombre, por favor. Marta. Doña Marta, que nos está llamando entonces de Guacarí. No hay problema, póngaseme otro nombre, otro apellido, pero me da el nombre para poder identificarla y darle la respuesta. Usted me dice que llevaban separados. ¿Cuánto tiempo llevaban separados? Unos 18 años. 18 años de separados. Y requiero que usted me haga otra aclaración, mi señora, doña Marta. Usted dice que estaban separados, pero él iba por los hijos. ¿Iba por los hijos o iba por usted? Pues, bueno, él iba, pero tenía otra persona, ¿no? Bueno, tenía otra persona y ustedes estaban separados. ¿Quién está de beneficiaria en la seguridad social? La otra. La otra persona figura como beneficiaria, correcto. Los hijos ya Sí, todos son mayores. porque yo trabajaba, sí. Usted trabajaba. Y entonces tenía mi seguridad social, sí. Usted tenía su propia seguridad social, pero usted ya no hacía vida en común con él. Sí. Ya no hacían vida en común, desde hacía 18 años. Sí, pues, sí, irregular, no era permanente, ¿no? Tranquila, mi señora, que aquí estamos al aire, pero solamente está la imagen de quien está hablando. Tranquila, no hay problema, usted debe suministrarle toda la información al abogado para que el abogado pueda asimismo establecer si hay lugar o no a una reclamación en ese caso. Si usted no hacía vida marital con él, no hay derecho. Si usted dice que hacía vida marital furtivamente, aunque no a la luz de todo el mundo, tranquila, manifiéstenos aquí que nadie va a publicarlo en la prensa. Usted, 18 años de separada, él tenía otra persona, esta beneficiaria. Cuando usted fue a reclamar, se presentó esa compañera que usted conoce también y entonces la entidad pensional le dijo que no le reconocía ni a usted ni a ella y deben acudir ante un juez de la República para que dirima quién tiene la razón en ese caso. La última compañera que él tiene, ¿hubo descendencia, hubo hijos con ella? Bueno, Sí. si hubo hijos, ¿cuántos hijos hay? ¿Uno? Un hijo, menor de edad. ¿Uno menor de edad? Sí. Bueno. Sí. Ajá. Vamos Sí, entonces señor. a resolver por aquí, doña Marta, al respecto. Recuerde, y acabamos de decir, Pero nosotros teníamos sociedad conyugal vigente, ¿no? Sí, señora, vamos para esa parte, sí. Vamos para esa parte. Puede colgarnos ya la línea, tomar atenta nota y ahora sí subirle el volumen al televisor para que escuchen la respuesta. ¿Qué sucede al respecto? Si una persona fallece, era casado con un matrimonio vigente en el papel, disuelto en la realidad. Y decimos disuelto porque existe el vínculo jurídico del matrimonio, porque no hicieron divorcio, no hicieron proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio si era religioso, o no hicieron divorcio si era por lo civil, como tampoco habían liquidado sociedad conyugal. Hasta allí todo está claro, existe el vínculo jurídico. Pero para la ley, y lo decíamos en clases con los alumnos, no es tan importante ese vínculo jurídico como lo es la prueba sumaria, la otra prueba,
es decir, la declaración extrajuicio. Porque resulta que una persona es casada hace 2, 5, 10, 20, 30 años atrás, existe el vínculo jurídico, no se ha disuelto. Sin embargo, en la realidad no conviven como pareja desde hace 30 años. La ley es muy clara y usted misma, doña Marta, se va a remitir al artículo 47, ley 100. Y ahí va a indicarse de manera textual: no es por el hecho de ser la esposa con la cual se casó quien tiene el derecho a reclamar la pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Es quien demuestre haber convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento con esa persona. Ahora bien, usted dice, no todo está perdido. Si se logra demostrar, como usted lo dice, que a pesar de la separación, él frecuentaba su casa de manera simultánea entre usted y la otra persona, eso lo decidiría un juez. Y hay que agregar la carga de la prueba. La carga de la prueba está en cabeza suya y en cabeza de la compañera permanente. Porque si hubo una convivencia simultánea con 2, 3 o más mujeres, es el juez de la República quien va a establecer si radica reconocimiento de la prestación en una de ellas por haber acreditado tal condición, o en las 2, las 3, las 4, las 5, las que hayan demostrado tal relación con el causante. Entonces, si usted acepta que hace 18 años estaban separados, allí usted pierde el derecho a reclamar. Pero si usted admite que a pesar de que no tenían esa frecuencia, él iba a la casa y también sostenía algún tipo de relación con usted como pareja y apoyaba el hogar económicamente, no cabe duda que usted también está en el derecho de reclamar. Le preguntábamos quién era la beneficiaria, porque el hecho de estar como beneficiaria en el sistema de seguridad social y específicamente en lo que tiene que ver con salud, es un indicio a favor de la persona que estaba como beneficiaria. Ahí hay un indicio, porque cuando se reclama la pensión, lo que la beneficiaria o los beneficiarios indican es que dependían económicamente del causante, y eso es lo que entra a salvaguardar el juez de la República al momento de tomar la decisión. Luego, en el caso que usted nos cita, es muy importante saber que esa persona que está en condición de beneficiaria en el sistema de salud lleva las de ganar de alguna manera, sin que eso sea un prejuzgamiento de parte del juez, sin que eso signifique que usted no pueda pelear. Hay que pelear, pero también hay que asincerarse en el plano legal e indicar que si no se tiene la condición de beneficiaria porque no se vivía de manera estable, porque la norma lo que dice es que se debe compartir techo, cama y mesa. Compartir esos aspectos significa que hay una unión, y una unión estable entre las personas. Yo puedo tener una novia en Estados Unidos y la visito cada 5 años. Allí no hay una convivencia estable de pareja, allí hay un noviazgo. Esa persona no está dependiendo de mí porque yo no le estoy suministrando absolutamente nada. Distinto es cuando yo la tengo vinculada al sistema de seguridad social, que depende su salud de la vinculación que yo he hecho de ella, cuando yo le estoy suministrando periódicamente y que adicionalmente a lo que estoy manifestando tenga una convivencia de pareja, aunque la convivencia de pareja no necesariamente es definitiva. Las personas muchas veces por cuestiones económicas, el uno vive en un país, el otro en otro país, y eso no significa que no sean pareja. Hay que mirar los documentos, la negativa de Colpensiones, y nosotros le vamos a indicar. Recuerde, nuestros teléfonos y dirección aparecen en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros. Muchas gracias y nos vamos con la última llamada. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo ¿Aló? me le va? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, señora, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, señora, le escuchamos. ¿Cómo le van a hablar? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va?
Bien, muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Llama Tiberio Restrepo, Don Tiberio Restrepo, ¿de dónde nos llama, don Tiberio? de aquí de Cali, doctor. De Cali, ¿su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es lo siguiente, es que yo tengo 61 años. Sí, señor. He trabajado 33 años en una empresa Sí, señor. y 4 en otra empresa. Sí. Y primero estuve en el Seguro Social y luego me trasladaron a un fondo de pensiones, a Colfondos. Sí, señor. Y tengo 17 años en Colfondos, Sí, señor. de que me pasé. Entonces, llamada era para lo siguiente, ¿será que ya me puedo pensionar? Bueno, mi señor, vamos a decirle rápidamente, ¿cuándo cumple los 62 años usted? Este año que viene. El próximo año cumple 62 años. Sí. Bueno, entonces rápidamente, don Tiberio, porque el tiempo se nos acabó, usted puede colgarnos la línea y tomar atenta nota de lo que le vamos a manifestar. Usted está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que manejan los fondos privados, ya usted lo dijo, está en Colfondos, se salió de Colpensiones, se metió a Colfondos. Usted estuvo en transición durante mucho tiempo, estaba con el decreto 758, se cambió. Si usted apenas cumplió 61 años, ahorita en el 2016, significa que la transición suya se extinguió el 31 de diciembre del año 2014. Allí terminó su transición, porque usted no cumplió los 60 años en el 2014, como lo ordena el acto legislativo 01 del año 2005, sino que cumplió los 60 años en el 2015, un año después de haber culminado el régimen de transición. Lo que significa que usted no se pensiona con decreto 758 ni con ley 100, sino con ley 797, que establece un tope de 62 años. Ya la semana las tiene y de sobra para pensionarse, pero le falta un añito, don Tiberio. Lo siento cansado, agotado, pero debe resistir. 37 años trabajando es bastante tiempo, pero aún le falta uno y esperemos que ese sea el año de la congratulación, que usted pueda estar contento, feliz, saber que ya le quedan pocos meses trabajando y puede entrar a disfrutar de esa bella pensión. A don Tiberio, a doña Carmen, a Humberto, a Pedro, a todos los que se comunicaron con nosotros en el día de hoy, les agradecemos por haber permitido hacer un trabajo pedagógico con la sociedad y enseñarle a reclamar o a conocer cuáles son los derechos que le asisten al interior de una sociedad. Muchas gracias a todos, los invitamos para mañana en punto de las 3 de la tarde y no se olviden, Tablero Jurídico se repite a las 11 de la noche. A todos, absolutamente todos, buenas tardes, que pasen una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Hasta mañana. Normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.